Buen día, el día de hoy vamos a presentarles a ustedes la ley de Gauss junto con las leyes de Maxwell y vamos a tocar el tema del vector de Poynting. Los integrantes son Lady Viviana Suárez Campos y quien les habla Luis Miguel Padilla Narváez. Nosotros pertenecemos a la Corporación Universitaria Iberoamericana y pertenecemos al programa de Ingeniería Industrial. Comencemos. Ley de Gauss. La ley de Gauss es una de las ecuaciones de Maxwell y está relacionada con el teorema de la divergencia, conocido también como el teorema de Gauss. Fue formulado por Carl Friedrich Gauss en 1835. La ley de Gauss nos permite calcular de una forma simple el módulo del campo eléctrico cuando conocemos la distribución de cargas con simetría esférica o cilíndrica. La ley de Gauss es una de las ecuaciones que relaciona el campo eléctrico con sus fuentes y cargas. El flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga Q contenida dentro de la superficie dividida por la constante sub cero. La ley de Gauss puede ser utilizada para demostrar que no existe campo eléctrico dentro de una jaula de Faraday, un volumen sin carga eléctrica rodeado por una superficie conductora cerrada. Les voy a explicar la ecuación de la ley de Gauss. El campo eléctrico existe en el espacio creado por las cargas. P es la densidad de cargas existentes en el espacio. La permitividad eléctrica característica de los materiales eléctricos. La divergente por el campo eléctrico existente en el espacio creado por las cargas es igual a la densidad de cargas existentes en el espacio permitida en la eléctrica característica de los medios dieléctricos. Vector de Poynting. El vector de Poynting se denomina vector de Poynting al vector cuyo módulo representa la intensidad instantánea de la energía electromagnética que fluye a través de una área perpendicular a la dirección de la prolongación de la onda electromagnética. Recibe su nombre gracias al físico inglés John Henry Poynting, que se expresa mediante el símbolo S. El vector de Poynting puede definirse como el producto vectorial del campo eléctrico y el campo magnético, cuyo módulo de intensidad es la onda. Entonces, acá vamos a explicar la fórmula del vector de Poynting, que es S igual a E por H igual a E por 1 sobre U igual a B. Entonces, vamos a explicar cada uno de los términos. La E significa o es igual a o representa el campo eléctrico, la H es la intensidad del campo magnético, la B es el campo de la inducción magnética, siendo U la permeabilidad magnética del medio, su unidad S, Dalton, sobre metros cuadrados. Entonces acá sería en este caso S es el vector de Poynting, igual a E, que representa el campo eléctrico, por la intensidad del campo magnético, que sería pues esto igual a el campo magnético por 1 sobre la permeabilidad magnética por el campo de la inducción magnética. Así se podría describir como tal la fórmula. Entonces acá hay como una pequeña explicación. El vector de Poynting es igual, o sea, S es igual a E por H, que es ortogonal a las líneas del campo E. Y coinciden entonces con las equipotenciales. Esto significa que todos podemos interpretar a las equipotenciales como las líneas de flujo de Poynting. El sentido del vector es desde el interior del capacitor hasta cada uno de los elementos resistivos del cilindro. En el interior de la capa resistiva del campo eléctrico tiene un componente θ con constante. Por lo tanto, el vector de Poynting es radial. Esta componente radial es debido a la variación del campo magnético con R que disminuye linealmente hasta hacerse cero. Es la superficie interna, en la superficie interna del cilindro. Entonces acá vamos a hacer como un pequeño ejemplo o cómo se aplicaría el vector de Poynting. Entonces sería el ejercicio que ponemos es el filamento de un foco eléctrico tiene resistencia de 110 ohmios. El foco se conecta a una toma estándar de 120 voltios
y emite 1% del potencial eléctrico que se suministra con radiación electromagnética de la fuerza F, suponiendo que el foco se cubre con con un filtro que absorbe todas las demás frecuencias entre la amplitud del campo magnético a 1 metro del foco. Entonces acá está el desarrollo de la práctica. Esto sería datos, tenemos R de foco que es igual a 110 ohmios y la variación pues, o el volumen o la energía es igual a 120 voltios rams, y acá tenemos como el porcentaje del foco que es de 1% o como dice acá la onda de radiación electromagnética, y acá nos piden la V máxima, que es una unidad de distancia en metros, o sea la unidad que está del foco 1 metro más allá. Entonces sabemos que pues P es igual a la variación al cuadrado sobre el radio, que es igual, hacia la resistencia, que es igual a 120, que corresponde a los voltios, elevado al cuadrado, sobre 110, que es la resistencia, y esto nos da una respuesta de 130 watts, como se logra ver acá. Entonces, la resistencia es igual a 1% P sobre 4pi sobre la distancia, que es igual al vector de Poynting, que sería igual a 0,01, que es el porcentaje, por el 130 watts, que es la energía potencial, sobre 4pi por la distancia que debe haber del foco, que es igual a 1 elevado al cuadrado. Esto nos da C por B más sobre 2 U sub 0. Entonces, esto quiere decir, entonces para poder sacar la respuesta tenemos que sacar la raíz. Esto es igual a B más igual a la raíz de 2U sub 0 por 0,01, que es el porcentaje, por 130,9 watts de la energía eléctrica, que sería sobre 4pi por 3 por 10 elevado a la 8. Y pues para ir desarrollando entonces sería igual a 4 por 10 a la menos 7 por 0,01 por 130,9 sobre 2 por pi por 3 por 10 elevado a la 8. Entonces B más es igual a 29.5 por 10 elevado a la menos 9, que esto es igual a T igual a 29,5 nt. Muchas gracias.